Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Contexto Bíblico. Este programa ha sido diseñado y con el nombre El Contexto Bíblico para dar el contexto bíblico a algunas dudas y algunas doctrinas que se han tomado de la Biblia. Así que nosotros con esto no queremos denigrar a nadie ni hablar mal de nadie, sino que vamos a presentar claramente algunos temas bíblicos que están fuera de contexto, que algunas personas han presentado, y hoy nosotros entonces nos estamos tomando este segmento para dar un contexto claro de lo que quiere decir las escrituras. Así que sean muy bienvenidos a este programa El Contexto Bíblico. Bien, hoy nosotros vamos a tratar el tema sobre el adorno del cristiano o el atavío del cristiano. Y este es un tema que puede sonar un tema tabú porque es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Porque algunas personas denominadas cristianas defienden que el cristiano puede utilizar joyas. Algunos dicen que no puede utilizar joyas. Ahora, no vayamos a lo que algunos piensan, ni que piensa uno, ni que piensa el otro, sino vamos a la Biblia. Pero no solo a la Biblia, sino al contexto bíblico, a ver lo que quiere decir, porque la mayoría de cristianos toman textos bíblicos que quieren decir una cosa y dicen otra cosa con lo que el texto no está diciendo. Entonces, a mí me gustaría invitarlos, queridos hermanos y amigos, al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 33, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer el asunto acá del atavío del cristiano. Primeramente, déjeme decirle que Dios no aprueba el uso de joyas en su pueblo. Dios no lo aprueba. ¿Por qué Dios no lo aprueba? Vamos a ver durante el desarrollo del programa por qué Dios no aprueba el atavío con joyas y demás cosas que el cristiano utiliza y dice que Dios lo aprueba, pero Dios no lo aprueba. Entonces, en el libro de Éxodo, voy a leer acá en mi Biblia, el capítulo 33, dice lo siguiente, verso 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Aquí el Señor entonces manda al pueblo, a Moisés, a decirle al pueblo, que le hable al pueblo y dile al pueblo, a ese pueblo que yo saqué de Egipto, ese pueblo que yo lo saqué de allí de servidumbre, 400 años en Egipto, allí en servidumbre, en esclavitud, y una persona 400 años viviendo en un lugar, puede ser que tome costumbres de ese lugar y la arrastre luego a su tierra natal. Pero Dios le dice a Moisés, habla con el pueblo. ¿Qué Dios le manda a decir entonces al pueblo con Moisés? Le dice, versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Dios quiere llevar al pueblo, ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dice a Moisés, sube tú con el pueblo, habla con el pueblo, yo no subiré con el pueblo porque
porque el pueblo es un pueblo de dura servicio, de duro corazón. Es un pueblo que no entiende, que no quiere poner en práctica mis ordenanzas, sino que está poniendo en práctica otras costumbres de otros pueblos que no son las costumbres que yo les he enseñado. Entonces, el verso 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso atavíos. ¿Por qué? Dice allí, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Pues, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, el verso 6 dice, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, hay un problema aquí. Dios quiere tener un encuentro con el pueblo, pero el pueblo parece que está ataviado, el pueblo parece que tiene la costumbre del pueblo de Egipto. Y Dios le dice al pueblo que debe de quitarse esas cosas para él poder estar en medio del pueblo, para poder estar en su presencia, porque él está diciéndole a Moisés, mira, si yo estoy en medio de ese pueblo, si yo subo con ese pueblo, yo voy a consumir a ese pueblo. ¿Por qué Dios dice eso? Esto nos quiere decir a nosotros que, número uno, el pueblo está en pecado. Y si el pueblo no se aparta de ese pecado que el pueblo está, si Dios llega a su presencia, Dios va a consumir al pueblo. Porque lo santo y lo profano no pueden estar juntos. Lo que significa que lo santo, lo divino, cuando llega, lo profano es consumido. Ahora, yo quiero que ustedes noten acá, atavíos. La palabra atavío vienen siendo las joyas. Ahora, ¿qué mensaje dan las joyas cuando una persona tiene joyas en él, en su cuerpo? ¿Qué mensaje está dando? ¿Qué es lo que quieren decir las joyas cuando tienen joyas? Las joyas traen gloria hacia sí mismo. Por ejemplo, en los tiempos orientales, mirando cuál es el origen de las joyas, se usaba en la antigüedad, las joyas se usaban en la antigüedad para adorar a los dioses astros, por ejemplo, el sol, la luna y esas cosas. Entonces, el sol era el astro mayor, el rey mayor, el astro mayor. La luna venía siendo entonces la diosa luna, que es el astro menor. Entonces, los orientales, cuando el sol y la luna hacían un eclipse, ¿verdad? Los orientales decían que el sol y la luna estaban teniendo relación sexual. Por lo tanto, se inventa lo que se llama el anillo de matrimonio. Cuando el anillo de matrimonio es utilizado, los orientales están allí anunciando que ellos adoran al dios Sol y a la diosa Luna, que ellos dos están en matrimonio cuando hace el eclipse, cosa que eso no es lo que la Biblia dice. Ahora, cuando Dios llama al pueblo de Israel, le dice que se quite todo eso, porque todas esas cosas son costumbres y Dios no acepta esas costumbres de otros pueblos. También estaban lo que se llaman las perlas, y las perlas también representaban a la diosa Luna. Un collar en aquel tiempo contenía 30 perlas, y esas 30 perlas eran los 30 ciclos lunares y era en adoración a la diosa Luna.
Por lo tanto, cuando una persona tenía el anillo de matrimonio, que le llamamos hoy día, estaba adorando al dios Sol y a la diosa Luna. Esa era la costumbre oriental y todavía en el oriente se tiene esa costumbre. Y cada joya de esa tienen un significado. Entonces, un collar tenía 30 perlas, fue lo que le acabé de decir. Ahora, las joyas en la Biblia son símbolo de idolatría. Son símbolo de idolatría. Las joyas en la Biblia. Por eso es que Dios le está diciendo al pueblo que se quite esas cosas. Porque eso es símbolo de idolatría. Entonces, si usted tiene algo que idolatra, no tendrá lugar para Dios. Porque las joyas lo que traen es, número uno, gloria hacia sí mismo, para que los demás lo vean, sube el orgullo. Y también las joyas son símbolo de idolatría. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Dice allí: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de las demás naciones. Dios le está diciendo al pueblo, tú vas a aprender a hacer cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen al cielo. Entonces, hay personas que toman textos de la Biblia para decir que Dios aprueba el uso de joyas. Dios no aprueba el uso de ningún tipo de joyas, porque las joyas traen gloria hacia sí mismo y las joyas son símbolo de idolatría. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú y yo utilicemos las costumbres de otros pueblos. Dios no quiere eso. Y el pueblo de Dios que está esparcido en el mundo entero, que es pueblo de Dios, que camina con Dios y se está preparando para vivir con Él en el reino de los cielos y en la tierra prometida, tiene que dejar las costumbres del mundo. Ahora, vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jeremías, para que usted vea algo interesante. Jeremías, capítulo 10, versículo 1. Vaya conmigo con la Biblia. Miren qué dice aquí. Oí la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué está diciendo? Las costumbres. Cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se quite el atavío que tiene, el pueblo está arrastrando una costumbre de Egipto. Eso es lo que el pueblo está arrastrando. Entonces, la costumbre de los pueblos, ¿qué son para Dios? El Señor dice, son vanidad. Y la vanidad no va con el cielo. La vanidad no va con el cielo. Eso es vanidad. Y Dios no quiere que su pueblo tenga vanidad. Que Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo vanidoso. ¿Qué sigue diciendo? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ahora, la palabra vanidad, aquí en este texto, viene del hebreo Evel, que significa soplo, nada. Significa algo sin valor y perecedero. La vanidad es algo que no tiene valor, es algo que perece. Cosas, por ejemplo, las joyas son cosas que perecen. Dios quiere que nosotros tengamos un adorno hermoso y es en el corazón y nuestra mente. Y el mejor adorno que Dios quiere
que nosotros tengamos es que atesoremos sus enseñanzas en nuestra mente y corazón. Cuando una persona es adornada por las enseñanzas de Dios, por los preceptos y sus mandamientos en nuestro corazón, esa persona va a fluir desde su interior, va a salir cosas divinas. Por ejemplo, si usted está caminando con Dios, si usted se está educando en la escuela de Cristo, todo lo que usted diga va a glorificar el nombre de Cristo. Y usted es una persona hermosa. ¿Por qué? Porque usted está reflejando el carácter de Jesús. Y ese es el adorno que Dios quiere. Que nos adornemos del carácter de Cristo Jesús. Porque los adornos de las demás naciones, esas cosas, eso son vanidad y Dios no quiere eso. Por eso le dice a Moisés, si yo entro en presencia del pueblo, el pueblo va a ser consumido y debe de quitarse las joyas y los adornos que tiene. Tiene que quitarse eso para yo poder estar en su presencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que una persona que esté utilizando adorno, atavío, no tiene la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso el Señor aquí le está diciendo al pueblo, cuando te lo quites, entonces yo entraré entonces en presencia y en comunión contigo. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro, al segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo del 7. Vamos a leer el 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿A quiénes temieron? A dioses ajenos. Adoraron a dioses ajenos. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo deje de hacer. Ahora, dioses ajenos son ídolos, y esos adornos eran ídolos que el pueblo tenía. Ahora, miren qué dice aquí. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ahora vayamos al versículo 12. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Por qué? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Otra vez lo dice, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Esto es el gran problema que hay con nosotros, los cristianos de ahora, o los cristianos modernos. Que los cristianos modernos quieren utilizar las costumbres que utilizaban las demás naciones en aquel tiempo. Y usted ve que agarran y dicen, pero que los orientales utilizaban el anillo porque el anillo quiere decir tal cosa. No, Dios te está diciendo que no. Que los orientales utilizaban joyeles, utilizaban aretes en la nariz, porque para los orientales el arete en la nariz significa riqueza. No hay mayor riqueza que tener a Cristo en su corazón. Ese es el verdadero adorno. Nosotros no podemos, como cristianos, utilizar la costumbre de las naciones para nosotros vernos bien. Porque la Biblia dice,
vosotros no sois de este mundo. Cuando usted se hace cristiano, su costumbre no puede ser la costumbre de este mundo. Su costumbre tiene que ser una costumbre, la costumbre de Dios, lo que Dios enseña cómo debe de ser el cristiano. Y la Biblia enseña cómo debe de ser el cristiano. Pero ahora mismo usted ve un grupo de personas llamadas cristianas que utilizan todo tipo de joyas, y enseñándole a la feligresía y enseñándole a los miembros de su iglesia que eso no es nada, y usted no ve la distinción entre si es cristiano o si es mundano, porque tiene la misma costumbre del mundo. Utilizan las cadenas, utilizan anillos, utilizan aretes en la nariz, aún en la lengua. Mire, los orientales en aquel tiempo utilizaban joyas en todas partes. Utilizaban joyas en las muñecas, en los brazos. Utilizaban joyas en los dedos y los dedos llenos. Utilizaban los brazos, los brazaletes llenos de joyas. En el cuello, en la lengua, en la nariz, en los labios, en las orejas, en todas partes. Esas son costumbres paganas. Y Dios aquí le está prestando atención a esto. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas que dicen, ¿y tú crees que Dios se va a poner a prestarme atención a mí porque tengo un aretito en la nariz o un aretito en la oreja, donde hay tantas cosas más importantes que Dios se está ocupando de eso? No, no, espérate. Aquí, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Si este pueblo no se quita ese atavío que tiene, yo no voy a estar en su presencia. Parece que esto tiene que ver mucho con el asunto de la salvación, con el asunto de adorar a Dios, porque Dios le está prestando atención a esto, y esto te lo encuentra en toda la Biblia. Y el gran problema del pueblo de Israel era ese era el gran problema. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, el capítulo 3. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 3, para que usted vea lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Isaías capítulo 3, verso 16. Mire, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Dios no está de acuerdo con esto. ¿Y cómo tú te das cuenta de que Dios no está de acuerdo con esto? Mira por qué. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Claro, porque en vez de todas esas cosas, eso es lo que el Señor le va a dar. Dios no quiere que su pueblo utilice esto. Todo esto las hijas de Sión. Sión es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano moderno hoy día. Entonces, queridos amigos, si somos cristianos, ¿por qué deseamos las costumbres de las demás naciones, de las naciones orientales? ¿Por qué? Deseamos eso porque todavía no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es por eso, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón,
nada de esto le importa, porque el adorno que Dios tiene para ese cristiano es llenarlo de su Santo Espíritu. Ese es el adorno que Dios quiere poner en ti. Tener un carácter como Cristo, un carácter cristiano. ¿Por qué Jesús no hizo esto? ¿Por qué Jesús no utilizó todas estas cosas también como el pueblo? ¿Por qué? Porque son costumbres, son tradiciones, y Jesús no estaba de acuerdo con las tradiciones. Por eso en un momento le dijo al pueblo: ustedes invalidan el mandamiento de mi Padre por sus tradiciones. Así que no está de acuerdo con esas tradiciones. Y eso puede ser que esté en el Nuevo Testamento, porque tú me estás hablando, Jonathan, del Antiguo Testamento y en el Nuevo. Claro que si vamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 3, y allí vamos entonces finalizando con esto. Así que ustedes pueden dejar su comentario debajo si tienen alguna duda, si no quedaron satisfechos, si hay algo más que quieren que nosotros comentemos. Entonces, acá entonces usted puede dejar su comentario. Vamos a la primera carta entonces de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Pedro 3, 1. ¿Por qué? Estoy acá. Bien, aquí está. Pedro 3:1, primera carta. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, escuche, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de plata. ¿Escuchó bien? De oro o vestido lujoso, perdón. De oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Ahora Dios está hablando y diciendo: el verdadero atavío no debe de ser internamente. ¿Cuál? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese es el atavío que Dios quiere para su pueblo. Y voy a terminar con una última cita bíblica. Primera Timoteo 2:9. Primera Timoteo capítulo 2, verso 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿De ropa cómo? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. En vez de tú ponerte un arete o dos aretes en tu oreja, o todos los aretes que quieras usar, en vez de eso, el Señor te está diciendo que mejor te ponga o utilice o practique lo que se llama las buenas obras. En vez de tener collares, aretes en la nariz, porque ahora anda un grupo de personas por ahí y predicando y que se llaman supuestamente pastores de iglesias, utilizando aretes en la nariz, donde quiera, y todo tipo de joyas, y diciendo: no, esas son costumbres orientales, y las costumbres orientales, esto significa riqueza, esto significa aquello. Mire, deje de estar tomando la Biblia fuera de su contexto, porque el contexto bíblico es que Dios no acepta este tipo de adornos en el cristiano. Ese es el contexto bíblico. ¿Qué dice? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Deje esas joyas y sea una mujer de buenas obras, o hombre de buenas obras también, y profese
piedad. Si usted es cristiano, el cristiano debe ser un cristiano piadoso. Y la Biblia dice que no debe de utilizar esto. Que Dios no va a... No, Dios lo dijo ya. Ahora, hay una cita importante. La palabra decoro aquí significa bien arreglado o bien arreglada. La palabra aquí pudor significa respeto propio. Cuando una mujer tiene que vestirse de pudor, es una mujer que tiene que vestirse de una forma que atraiga respeto hacia ella. Eso es. Que vista, que se adorne y el adorno sea un adorno que traiga respeto hacia ella. Pero una mujer con un arete en la lengua, predicando la palabra, pero ¿qué respeto va a atraer hacia ella? ¿Qué respeto? Pero hay un grupo de personas tomando el evangelio y pisoteando y dañando el evangelio en estos últimos días. Y los hijos de Dios que tienen la verdad están con la boca encerrada y no dicen nada. Y estos grupos de personas engañando a la gente, diciéndole sí, tú puedes utilizar esto, puedes hacer aquello, puedes hacer lo otro, puedes vestirte así, Dios te acepta como quiera. ¿Dice eso la Biblia? Dios no acepta como quiera. Cuando tú vienes al Señor, tú puedes venir con todo lo que tú tienes, pero cuando te encuentras con Él, que Él te acepta, Él te quita todo eso. Pero ahora se está predicando que cuando tú vienes a Él te pone todo eso. Pero ¿eso es lo que dice? No. Moisés, dile al pueblo que se quite los adornos para yo poder estar en su presencia. Eso es lo que quiere decir. Ahora, hay un texto en Ezequiel 16. Allí hay una parábola en el capítulo 16 de Ezequiel, donde dice, déjame leer alguna cita para terminarlo. Ezequiel 16, algunos versículos para terminarlo aquí. Donde dice, esto acá, que esta es la infidelidad de Jerusalén. Hablando de la infidelidad de Jerusalén. Ezequiel 16. Y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Entonces el Señor aquí está hablándole, le está diciendo a Jerusalén y le dice más adelante en los versículos 10 en adelante, dice, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adorno y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y aquí entonces toman este texto y dice, ve lo que Dios está diciéndole a Jerusalén, que puede utilizar aretes en la nariz y todo eso. No, esto es una parábola. La palabra parábola viene del griego parabolé, que significa comparación. Dios está haciendo una comparación a Jerusalén de la belleza que Él la va a poner cuando Jerusalén se aparte del mal, de su infidelidad, porque aquí habla de la infidelidad de Jerusalén. Entonces Dios le está haciendo una comparación porque la idea que tenían los orientales era que aquellos reyes que estaban bien adornados, esa era la mayor belleza. Entonces Dios está tomando esta idea para darle una idea a Jerusalén de más o menos cómo él la va a tener, porque no, lo que Dios tiene para Jerusalén son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado ni siquiera a pensamientos humanos. Entonces Dios quiere darle una idea más o menos a Jerusalén y es por eso que Dios le dice esto, pero esto es una parábola, es una comparación, no es que Dios está afirmando que los cristianos pueden utilizar joyas, porque entonces Dios estaría contradiciendo, porque le dijo a Moisés una cosa y en el Nuevo Testamento dice también que ni oro, ni plata, ni adorno, ni nada de eso. Entonces Dios se contradice. No, esto es una parábola y es una comparación que Dios está haciendo. Así que queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos acá en nuestro programa El Contexto Bíblico.
Nos veremos en un próximo segmento. Deje su comentario y estaremos analizándolo. Que Dios te bendiga y te guarde.